El niño que enfrentaba gigantes. La historia de la infancia de Jesús, que el libro de Enoc confirma. Antes de que el mundo conociera al predicador, existió el niño. Antes de que la voz resonara en los templos, existieron los ojos que observaban en silencio. Esta no es la historia que te contaron en la escuela dominical. Esta es la historia que los textos apócrifos susurran, que el libro de Enoc sugiere entre líneas, que los evangelios gnósticos se atrevieron a mencionar antes de ser silenciados. Es la historia de un niño que veía lo que nadie más podía ver, y que por eso mismo, desde muy temprano, aprendió que existen gigantes invisibles gobernando el mundo de los hombres. Jesús tenía 6 años cuando lo percibió por primera vez. Fue en el mercado de Nazaret, en una tarde común, mientras sostenía la mano de María. Un hombre gritaba a un vendedor pobre por causa de 2 monedas. El hombre rico era gordo, sudoroso. Sus anillos brillaban al sol. El vendedor era delgado, encorvado. Sus manos temblaban. Pero no fue eso lo que llamó la atención de Jesús. Fue lo que vio detrás del hombre rico. Una sombra que no debería existir, porque el sol estaba en una posición diferente. Una sombra alta, disforme, con ojos que ardían como brasas muertas. El niño tiró de la mano de su madre con fuerza. María miró hacia abajo, preocupada. «¿Qué pasa, hijo mío?». Jesús señaló, pero cuando María siguió su dedo, vio solo al hombre rico alejándose victorioso. No vio la sombra que lo seguía. No vio la criatura que le susurraba al oído. Aquella noche, Jesús no pudo dormir. José y María conversaban en voz baja, pensando que él dormía. «El niño siempre ve cosas», dijo María, con la voz tensa. «Es diferente de los otros niños». José suspiró, el tipo de suspiro que carga el peso de secretos no dichos. «Tiene la sangre de él, María. La sangre del Altísimo. Y si tiene esa sangre, va a ver lo que está escondido». María quedó en silencio por un largo momento. ¿Cómo Enoc vio? José asintió en la oscuridad. ¿Cómo Enoc vio? Los días siguientes fueron de observación silenciosa. Jesús comenzó a notar los patrones. La sombra no estaba solo con el hombre rico. Estaba con el recaudador de impuestos. Estaba con el fariseo que predicaba el sábado, pero golpeaba a su esposa durante la semana. Estaba con el comerciante que adulteraba las medidas de trigo. Cuanto más alguien oprimía, explotaba o mentía, más clara se volvía la sombra. Y Jesús, con sus ojos de niño que aún no había aprendido a fingir que no veía, lo enxergaba todo. Cierta mañana, mientras José trabajaba en la carpintería, llegó un cliente. Era un hombre importante de la sinagoga, sus vestiduras impecables, su barba perfectamente peinada. Quería una mesa nueva para su casa. José, con la humildad de los pobres ante los poderosos, aceptó el trabajo. Jesús estaba en un rincón del taller, jugando con pedazos de madera. Pero sus ojos no estaban en las manos. Estaban en la criatura que entró junto con el hombre. Era más grande que las otras, mucho más grande. Sus hombros tocaban el techo del taller. Sus ojos eran vacíos, pero al mismo tiempo llenos de un hambre antigua. Y cuando el hombre hablaba, la criatura movía los labios junto con él, como si estuviera dictando las palabras. José notó la mirada fija del hijo. Disimuló, pidiéndole a Jesús que fuera a buscar agua. Pero el niño, antes de salir, hizo algo que congeló la sangre de todos en la habitación. Miró directamente a la criatura y dijo, en voz clara e infantil, «Tú no perteneces aquí». El hombre de la sinagoga frunció el ceño, confundido. «¿Qué dijiste, niño?». Pero José ya estaba empujando a Jesús hacia afuera, con una urgencia disfrazada de cariño paternal. «Nada, nada. Es niño, sabes cómo es». Cuando el cliente salió, José cerró la puerta del taller y se arrodilló ante su hijo. «Jesús, escucha bien lo que voy a decirte. Sé que ves. Sé porque yo también vi, cuando tenía tu edad. Pero necesitas aprender algo que me costó años entender. Existen cosas en este mundo que no quieren ser vistas. Y cuando las ves, ellas también comienzan a verte a ti». Jesús, con esa seriedad imposible para un niño de 6 años, preguntó, «¿Qué son ellos, padre?». José respiró hondo. Los antiguos los llamaban vigilantes, ángeles caídos que caminaron entre los hombres antes del diluvio y dejaron su marca. Enoc los vio. Enoc los denunció. Y por eso fue llevado para no ver la muerte, porque su misión estaba cumplida. Pero ellos no desaparecieron, Jesús. Solo se escondieron mejor. Ahora no caminan en carne, caminan en sombra. No poseen cuerpos, poseen voluntades.
Se pegan a los hombres que eligen la injusticia, que eligen el poder sobre la piedad, que eligen el oro sobre Dios. ¿Pero por qué yo puedo verlos?, preguntó Jesús. José tocó el rostro de su hijo con ternura y tristeza. Porque no eres como los otros niños. Tu nacimiento no fue como los otros. Tu madre no es como las otras. Y tu destino, Jesús, tu destino es enfrentar gigantes que el mundo entero finge que no existen. Los años pasaron. Jesús creció, pero no como crecen los otros niños. A los 8 años, ya sabía leer no solo las escrituras sagradas, sino las entrelíneas del comportamiento humano. Sabía cuando un hombre mentía no por lo que decía, sino por la sombra que bailaba detrás de él. A los 10, ya entendía que los verdaderos gigantes no estaban hechos de carne y hueso como Goliat. Estaban hechos de avaricia, de hipocresía, de sistemas que aplastaban a los pobres mientras los ricos dormían tranquilos. Cierta vez, un grupo de niños se burlaba de un mendigo en la plaza. El hombre era viejo, ciego, sus ropas en harapos. Los niños le arrojaban piedras, reían, imitaban sus gemidos. Jesús vio la escena y algo dentro de él ardía. No con ira, sino con una justicia que era mayor que él mismo. Se acercó a los niños. ¿Ustedes creen que son fuertes porque él es débil? Los niños se detuvieron, sorprendidos. Uno de ellos, el hijo de un comerciante rico, escupió al suelo. ¿Y tú qué vas a hacer, Jesús? Tu padre es solo un carpintero pobre. Jesús no retrocedió. Mi padre puede ser pobre, pero no tiene sombra siguiéndolo. Mira detrás de ti. El niño rico palideció, confundido. ¿De qué estás hablando? Jesús señaló detrás de él. Allí, invisible para todos excepto para él, estaba una de las criaturas, más pequeña que las otras, aún en formación, alimentándose de la crueldad infantil como una semilla de oscuridad. Tú crees que estás solo cuando haces el mal, pero no lo estás. Hay algo creciendo contigo, y cuanto más lo alimentas, más grande se vuelve. Un día, será solo el cuerpo, y esa cosa será quien decida. Los niños huyeron, asustados no por lo que entendieron, sino por la forma en que Jesús habló, con una autoridad que no pertenecía a un niño de 10 años. Jesús ayudó al mendigo a levantarse, limpió el polvo de sus ropas, le dio pan que había guardado para sí mismo. El viejo ciego tomó la mano del niño con fuerza. ¿Quién eres tú, niño? Jesús sonrió, esa sonrisa triste de quien ya sabe demasiado. Solo alguien que ve. El mendigo asintió lentamente. Entonces llevas una carga pesada. Sigue viendo, niño. El mundo necesita ojos que no mientan. María observaba todo desde lejos. Veía a su hijo creciendo no solo en altura, sino en comprensión. Lo veía volverse diferente, aislado, marcado. Las otras madres comenzaban a comentar. Tu hijo es extraño, María. Habla como adulto. Mira a las personas de una forma que incomoda. Mantén distancia de él. No sabemos qué tipo de influencia tiene. Y María, con el corazón partido, sabía que no podía protegerlo de esa soledad. Porque su llamado era exactamente ese. Ver lo que los otros no veían, decir lo que los otros no se atrevían, enfrentar lo que los otros negaban que existiera. A los 12 años, llegó el momento del viaje a Jerusalén. La ciudad santa, el templo sagrado, el centro de la fe. Jesús caminó al lado de José durante días, observando el camino, las caravanas, las personas, y cuanto más se acercaban a Jerusalén, más densas se volvían las sombras. Ya no eran criaturas individuales siguiendo a personas. Era como si una niebla pesada flotara sobre toda la ciudad. Una niebla hecha de siglos de rituales vacíos, de oraciones sin amor, de sacrificios sin arrepentimiento, de leyes usadas como látigos contra los débiles. Cuando finalmente entraron en el templo, Jesús se detuvo. El lugar que debería ser la casa de Dios estaba infestado. Comerciantes gritando, cambistas robando, sacerdotes gordos contando monedas, pobres siendo empujados afuera. Y sobre todo eso, como un manto asfixiante, las criaturas, cientos de ellas, alimentándose de la hipocresía como moscas sobre carne podrida. José tomó el hombro de su hijo. Sé lo que estás viendo. Respira hondo. Jesús respiró, pero no pudo apartar los ojos. Pasó 3 días en el templo. No como un niño perdido, sino como alguien que finalmente entendía la magnitud de su misión. Se sentó entre los doctores de la ley, hizo preguntas que no tenían respuestas fáciles. ¿Por qué seguimos leyes que aplastan a los pobres?
¿Por qué construimos templos magníficos mientras viudas pasan hambre? ¿Por qué hablamos de Dios pero servimos a Mamón? Los doctores se irritaban, inquietos, perturbados. ¿De dónde viene esta sabiduría en este niño? ¿Quién le enseñó a cuestionar así? Cuando María y José finalmente lo encontraron, ella estaba desesperada. Jesús, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús la miró con esos ojos que veían demasiado y dijo las palabras que cambiarían todo. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en la casa de mi padre? María entendió entonces. No estaba hablando de José. Estaba hablando del otro, del que lo engendró no en carne, sino en propósito. En el camino de regreso a Nazaret, Jesús caminó en silencio. Ahora sabía lo que Enoc supo. Sabía lo que los profetas supieron. Sabía lo que todo aquel que ve la verdad descubre eventualmente, que el mundo está infestado de gigantes invisibles, y que la única forma de vencerlos no es con espadas, sino con algo mucho más peligroso, con la verdad, con la luz, con el amor que expone toda oscuridad. Los años siguientes serían de preparación. Jesús crecería en sabiduría, en estatura, en gracia, pero nunca dejaría de ver los gigantes que los otros negaban. A los 15 años, algo cambió. Jesús comenzó a percibir que no era solo observador. Era participante. Estaba en una feria cuando vio a un soldado romano extorsionando a un agricultor. El hombre lloraba, decía que no tenía más nada que dar. El soldado reía, y detrás de él, una de las criaturas se deleitaba con el sufrimiento. Jesús sintió algo nuevo: poder. Se acercó y habló, su voz firme: «Déjalo en paz». El soldado se volvió, sorprendido. «¿Y quién eres tú para darme órdenes, judío?». Jesús lo miró fijamente, y dejó que el poder fluyera a través de sus ojos. El soldado retrocedió sin entender por qué. La criatura detrás de él siseó, como si hubiera sido quemada. Jesús dijo: «Soy alguien que ve lo que te sigue». El soldado dejó ir al agricultor y se alejó rápidamente. Esa fue la primera vez que Jesús usó conscientemente lo que había heredado. El don de ver no era solo visión, era también voz, presencia. María notó el cambio en su hijo. Se estaba volviendo peligroso, no para los inocentes, sino para los sistemas. Cierta noche, ancianos de la sinagoga golpearon a la puerta. «Necesitamos hablar sobre tu hijo, José. Está causando problemas. Hace preguntas que no deben ser hechas». Jesús, que escuchaba desde la habitación contigua, pudo ver las criaturas que acompañaban a aquellos hombres, antiguas, enraizadas en la hipocresía religiosa. Uno de los ancianos dijo: «O controlas al niño, o nosotros mismos tomaremos providencias». José prometió hablar con su hijo. Cuando cerró la puerta, sus manos temblaban. Jesús salió de las sombras. «Lo siento, padre». José abrazó a su hijo con fuerza. «Tú no trajiste problemas, Jesús. Tú trajiste verdad. Pero necesitas ser más sabio. Tu tiempo aún no ha llegado». Jesús se volvió más cauteloso. No dejó de ver, pero aprendió a elegir batallas. Y mientras trabajaba al lado de su padre, su mente trabajaba algo mayor. Estaba entendiendo el patrón. Los gigantes existían porque los hombres los alimentaban. Cada mentira era un banquete. Cada injusticia era una invitación. Fue entonces cuando Jesús comprendió su verdadera misión. No era solo exponer a los gigantes, era romper el ciclo, era mostrar a los hombres que había otro camino, el camino de la verdadera justicia, del amor genuino, de la luz que no negocia con sombras. María observaba a su hijo con orgullo y terror. Veía al hombre en que se estaba convirtiendo, un hombre que desafiaría todo, y sabía que ese camino terminaría en dolor. Pero también sabía que no podía detenerlo, y cuando llegara la hora, no tomaría piedras como David. Tomaría palabras, y con esas palabras declararía guerra a todos los sistemas, a todas las sombras, a todos los vigilantes caídos que por milenios esclavizaron a la humanidad a través del miedo, de la avaricia y de la ceguera voluntaria. Esta es la historia que no te contaron. La historia de un niño que veía gigantes y, en vez de huir, decidió crecer lo suficiente para enfrentarlos, no con la fuerza de los músculos, sino con la fuerza de la verdad. Porque los gigantes más peligrosos no son aquellos que aplastan con las manos, son aquellos que te convencen de que no existen. Y Jesús, el niño que veía, pasó toda su vida diciendo: «Existen, yo los veo, y ustedes también pueden verlos, si solo se atreven a abrir los ojos».